Pedro Luis, hemos vivido también los casos del LuxLeaks, además vinculados a Juncker, de Luxemburgo. Ese es primer ministro de Luxemburgo. Con un debate y una polémica importante. Hemos tenido debates en el Parlamento Europeo, pero ¿qué crees que podríamos hacer, más allá de lo que estamos debatiendo ya, para evitar este tipo de comportamientos? Pues yo diría, tomarse este tema en serio, más acción y menos fariseísmo. Fariseísmo. Aquí se habla mucho de paraísos fiscales y acuerdos en la OCDE para controlar. Pero sí es ridículo. Si todavía hace 3 días hemos visto cómo la lista de paraísos fiscales mundiales se ha reducido a 8. ¿Pero usted de qué me está hablando? Pero es que usted no tiene ojos, o sea, no le han informado de este tema. ¿O qué pasa? Que hay muchos intereses que le están condicionando. Y esos intereses es que impiden ver, no más que ver, no, porque yo creo que se ve clarísimamente, impiden actuar pues para cortar con conductas de permisividad fiscal, que lo que propician son conductas o de fraude clamoroso o de elusión fiscal. Pero ¿cómo se puede mantener dentro de la Unión Europea? Ya no vamos a hablar de las Islas Vírgenes, Samoa, no, pero vamos a la Unión Europea. Pero si hay sitios, las Islas del Canal, jurisdicción británica, Gibraltar, y otra serie de referencias, pues todo eso hay que cortar, ¿no? Todo eso hay que cortar, y luego hay que hacer una reflexión en términos de sistema tributario. ¿El LuxLeaks qué significaba? Pues que un pequeño país, Luxemburgo, que todos sabemos que, por cierto, es el país de más nivel de renta de la Unión Europea, una población muy reducida, súper ricos, etcétera. ¿Por qué? De forma llamativa, además. Porque tienen una serie de ventajas. Antes producían carbón y ahora lo que producen es dinero. Una serie de ventajas financieras permitidas por la Unión Europea. Y cuando se supo esto, LuxLeaks, que era algo que sabía todo el mundo. ¿Por qué se residencian tantas sociedades europeas en Luxemburgo o en Holanda? O en Delaware, en Estados Unidos. Pues supongo que eso será no una casualidad del destino, sino porque esos estados están ofreciendo a la vista legalmente, una serie de ventajas de tipo fiscal, financiero, etcétera, que otros no tienen. Y eso se está permitiendo. Y eso es a lo que yo llamo fariseísmo. Por lo tanto, si esas son las reglas del juego, dejémonos de hacer grandes proclamas. No. Oiga, digamos la verdad. Y si esas no son las reglas del juego, que entiendo que esa será la realidad, lo que tiene que hacer usted es atajar ese tipo de conductas. Usted no puede permitir que una multinacional americana tribute en Irlanda o en Luxemburgo para pagar un porcentaje mínimo, un 1% o menos de sus enormes beneficios conseguidos en Europa. ¿Por qué? Si una industria que hace tornillos aquí en Bermeo, en tu pueblo, o una industria pesquera de tu pueblo, está pagando igual de impuesto de sociedades como ha ocurrido en Euskadi, hasta ahora el 28%. ¿Eso cómo se puede consentir? ¿Cómo se puede consentir? Por lo tanto, hay que tomarse este tema en serio. Hay que tomarse este tema en serio. Hay que ir hacia un proceso de armonización, que muchas veces se habla y que suena, de 2 impuestos como mínimo. El impuesto de sociedades, estableciendo tipos mínimos, es decir, una empresa que opera en Europa, en la Unión Europea, tiene que pagar como mínimo un X%, el que sea. Pero no puede haber diferencias de imposición a las sociedades entre el 30 y muchos por ciento, 28% en Euskadi y 10% en Irlanda. ¿Por qué? Y en segundo lugar, tiene que haber una armonización del IVA. No puede ser que una hamburguesa en Hamburgo pague un IVA diferente a una hamburguesa en Bermeo. Tiene que haber una armonización del IVA. Y de esta forma crearíamos un entorno en donde la elusión fiscal estuviera, digamos, por lo menos controlada y disminuida, eliminaríamos paraísos fiscales, por decirlo de alguna forma, reales, que existen consentidos dentro de la Unión Europea, y estableceríamos unas bases de competencia que, digamos, fueran más racionales que las actuales.
Y luego finalmente, y con esto termino si me permites de tratar de contestarte la pregunta, habría que aplicar rigurosamente un protocolo de actuación que viene de alguna forma identificado con un nombre rarísimo, BESP, B-E-S-P. ¿Qué es BESP? Es un protocolo de actuación aprobado por la OCDE, que su denominación es inglesa, Base Erosion for Profit Shifting, que ahora lo traduzco, es decir, erosión de las bases tributarias como consecuencia de un traslado de esas bases a otros países, de forma que una compañía multinacional, Apple, me da igual, cualquiera de ellas, o una europea, pague los impuestos que corresponden a los beneficios obtenidos en cada país. Es decir, que no se produzca el loose leak, no se produzca la traslación de beneficios conseguidos en Euskadi a Irlanda, porque en Irlanda pagas el 1%, mientras que en Euskadi pagarías el 28%. Sería que cada palo aguante su vela. Los beneficios deberían tributar de las distintas sociedades globales en el sitio donde se han producido, y eso, que es el loose leak, no se está produciendo. Hay una normativa que con esas siglas que te he comentado, BESP, que se está implantando y que es fundamental que se implante cuanto antes para terminar con situaciones como las que hemos visto. Por cierto, dentro de esas situaciones, como consecuencia de que, una noticia de la pasada semana, como consecuencia de que sabes muy bien que el señor Trump ha conseguido imponer no, que se apruebe, porque lo ha aprobado el Congreso americano, que se apruebe una fuerte reducción en el impuesto de sociedades 15%, ¿no? Al 15%, bajando del 35%. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que, por ejemplo, Apple, que le he citado, que es una empresa que tiene en estos momentos una caja gigantesca, tenía parte de los beneficios que había obtenido en Europa, tributados al 1% en Irlanda, esa caja en Europa. En estos momentos, al ver que en Estados Unidos va a pagar muchos menos impuestos, ha trasladado todos esos recursos a Estados Unidos. Y por lo tanto, ¿qué ha conseguido Estados Unidos? El señor Trump, al que tanto se lo critica, con su filosofía de America First, América primero, lo que ha conseguido es que estas grandes compañías multinacionales hayan procedido a trasladar beneficios a Estados Unidos y un compromiso paralelo de aumento de sueldos para los empleados de Estados Unidos y de creación de empleo. Entonces, ya, si Estados Unidos está haciendo eso, America First, ¿por qué Europa no hace Europa First? Europa primero, hacer lo mismo. Bueno, espero que esta iniciativa que ya hemos aprobado en el Parlamento, para que efectivamente las empresas paguen sus impuestos en el lugar donde originan sus beneficios, efectivamente acabe de una vez con situaciones como la que acabas de describir de Apple, Estados Unidos y muchas otras. Hemos citado eso, pero por mencionar a esta grande y porque ha sido la noticia. Bueno, la primera empresa mundial, ¿no?, en términos de valor, ¿no? Por eso espero que esta iniciativa ya aprobada, pues la podamos implantar cuanto antes también en Europa. Muy bien.